para hacer un pequeño recorderis en qué parte estamos, en qué momento de la historia estamos. Resulta que el capítulo pasado se estudió cómo fue la repartición del terreno de Israel para las demás tribus. ¿Cierto? Aquí como para tener el contexto, ¿qué era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel durante todos esos años que estuvieron allá? ¿Qué recuerdan que estaban haciendo? Antes. Sí. Estaba vagando por el desierto durante 40 años. Eso. Y cuando llegó el momento de que ya no iban a vagar más, que entraron a hacer a la tierra de Canaán. A repartirse la tierra. A conquistar. ¿Cierto? Porque esa parte es importante porque ¿qué pasa? ¿Cuánto puede tardar en conquistarse un área que ya está habitada? ¿Cierto? Eso es como que yo llego y digo, hola, me vengo a quedar con esta tierra. Pues eso realmente no es así, sino que es un tema que requiere pues mucho esfuerzo, ¿cierto? Por lo tanto, eso no era un tema de días ni meses, sino que resultó ser un tema de años. Resulta que cuando ellos hacían el recorrido del capítulo 92, del 18 y del 19, ellos tuvieron que entrar a conquistar como todo este espacio, pero no lo alcanzaron a poder hacer en terreno de todo el 100%. Pero, ¿qué pasa? Los del pueblo de Israel igual tenían que repartir de parte de a quién le tocaba a cada parte para que después no fueran a haber peleas. ¿Sí? En capítulos posteriores, más adelante, en el próximo domingo, vamos a ver que esto era parte del plan de Dios porque ya Josué también ya iba a salir, ¿cierto? Él no iba a vivir por siempre, sino que tenía, como figura de autoridad, tenía que dejar claro todo para que las personas que quedaran no fueran a tener problemas. Y finalmente, cuando se repartió la tierra, más o menos así es como quedó repartido. No sé si todos alcanzan a ver bien el mapa. ¿Sí? En particular, ¿recuerdan por dónde fue la primera ciudad que ellos, del lado izquierdo? Bueno, el territorio siempre se divide en la parte del mar Muerto, ese mar todavía no existe, es un mar que es muy salado, la gente cuando se mete a nadar no sé dónde porque es tan salado. Un río muy importante que es el río Jordán, y arriba como otro laguito que recorre por todas las aguas de esa región porque es muy montañosa la parte del norte. La parte del sur, por el contrario, es totalmente desierta. Entonces, claro, ellos entraron por una ciudad muy importante que no sé si la recuerdan. Una ciudad que tenía unos muros. Jericó. Más, vas a decir algo. Alza la mano. Listo. Entonces, claro, ellos entraron por México y empezaron a conquistaron casi que toda esta área del sur más o menos, pero la parte del norte todavía no la habían tenido tiempo de conquistar, entonces decidieron primero repartirse para que supieran cuál era la parte que le tocaba a cada uno y de esa manera pues que no dejaran de tener problemas. También hay un dato muy importante que se lee en el capítulo 18, busquemos Josué capítulo 18, versículo 1. Si de pronto tienen dificultad para encontrar, Josué es tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. O sea, es el sexto libro de la Biblia. Capítulo 1. No, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sobre ti. Eso. Entonces dice que ellos se reunieron en qué ciudad? No. Silo. Leámoslo otra vez. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión. Después de la recorrido. No sé si alcanzamos a ver dónde está Silo en el mapa. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde lo intentaría buscar? En la parte más central. Resulta que en este pedazo está Silo, justamente en la mitad de todo el territorio. Y esa parte es importante porque ¿cuál era el objetivo del tabernáculo? Se levantan para que Sí. Más que el centro, o sea, todo lo que el pueblo de Israel hacía tenía que estar, como se dice, guiado por Dios, ¿cierto? Y el tabernáculo era como ese punto físico en el que ellos tenían que reunirse para hacer todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, los sacrificios, las ofrendas, ¿cierto? Y también el estudio de la palabra. Como ellos iban pagando por el desierto todos esos 40 años, pues tenían que tener un punto en el que se iban a sentar a estudiar también.
y hacer todo el tema de sacrificios y bueno, todo eso lo estudiamos cuando estuvimos viendo el libro de Éxodo. Pero, ¿qué pasa? Ya se están empezando a sentar en un lugar y decidieron poner el lugar del tabernáculo, no estarlo moviendo constantemente, sino ya dejarlo quieto en un sitio que es el lugar por sí. Y que hay que tomar en consideración que el tabernáculo era un sitio de especial importancia espiritual para el pueblo de Israel, porque era donde estaba todo el culto a Dios. Era el sitio donde tenían que llegar solamente lo que eran sacrificios, holocaustos, no se podía hacer en otra parte. No era que arbitrariamente cualquiera dijera, yo voy a hacer un sacrificio allí. No, había un punto específico dado por Dios con unas características físicas de adoración. Cualquiera no podía entrar al tabernáculo. Y habían sitios como el lugar santísimo que no podían entrar. De ahí que las cosas de carácter espiritual son de especial cuidado, no solo el pueblo. Es como cuando vamos a un sitio, a una iglesia. Una iglesia es un sitio de respeto. No es el patio de la casa ni la plaza del mercado, es un sitio de respeto. Sí, recuerden que si quieren de pronto hacer preguntas o cualquier cosa, pueden pues alzar la mano y se sentar despacio. Igual está la escuela dominicana, entonces no es como que vamos simplemente a escuchar a la persona que está enseñando, sino que también pueden participar. Sí, también tenemos que mirar, pues ellos estaban obedeciendo lo que el Señor les dijo, pero recordemos que ellos estaban rodeados de muchas personas que no conocían al Señor y que había mucha violencia y todo eso, y entraban a una tierra donde era extraña para ellos, y entonces ellos tenían que preparar. Dios comenzó a prepararlos, formando esa ciudad especial para ellos. Exacto. Bueno, ahora sí, vamos. El tabernáculo siempre estaba a la disposición del pueblo, al lugar específico donde el pueblo tenía con más cercanía a llegar para adorarlo y creer a Dios. Así como hoy en día el Señor está en todas partes, en cualquier lugar, a la puerta del lado de nosotros, cerca de nosotros, para poder arrepentirnos y perdonar nuestros pecados. Listo. Ahora sí, empezando con el tema que nos corresponde de hoy, esto era básicamente una discusión para que estuviéramos como con la idea de qué era lo que había pasado antes. Vamos a mirar lo siguiente: existían unas ciudades que las llamaban ciudades refugio. ¿Sí? Esta ciudad de refugio, pues ya en la introducción del culto leímos el capítulo 20, donde vimos varias cosas. Si de pronto estén pensando algo que de pronto no les haya quedado como claro, vamos a volver a leer esas ciudades de dónde salieron, en qué momento Dios les dijo como que tienen que hacer estas ciudades, porque ellos ya llegaron a ejecutar, pero esa ejecución viene de un plan. Entonces busquemos unos libros antes, estamos en Josué, vamos a ir al libro de Números capítulo 35. ¿Sí? Si nos volvemos vamos a encontrar Deuteronomio y después nos vamos a encontrar con Números. ¿Sí? 35. ¿Sí? Y vamos a leer hasta el capítulo, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el pues vamos leyendo que no sé esta parte del versículo, pero bueno, vamos. ¿Ya lo tienen todos? ¿Alguien le hace falta? El libro de Números, capítulo 35, desde el versículo 9. ¿Alguien quiere leer lo que ya lo tenga? Con fuerza. Habló Jehová a Moisés, diciendo: hablad a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, ¿qué haréis? Tendréis 6 ciudades de refugio, tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán.
las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Listo, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el libro de Números, eso fue mucho antes. Esto se escribió cuando ellos todavía estaban vagando en el desierto. Entonces, ellos ya sabían que tenían que buscar las ciudades que iban a ser ciudades de refugio. Ellos en ese momento no sabían dónde iban a quedar. Pero entonces, aquí vamos a mirar cuáles fueron esas 6 ciudades, porque decían que tienen que ser 6 ciudades de un lado del río y 6 ciudades del otro. Entonces, resulta que las ciudades fueron estas: Hebrón, Ezer, Ramot, Golán, Cedes y Siquem. Y si miramos en el mapa, serían estas ciudades que están todas con los puntos rojizos. De pronto, obviamente, uno no conoce la geografía de otros países, pero hay una cosa interesante, y es que las ciudades, resulta que en la medida en que uno va avanzando en la historia del pueblo de Israel, son ciudades muy importantes. Incluso algunas el día de hoy siguen siendo muy importantes. ¿Por qué? Porque son justamente las mejores ciudades. O sea, son las ciudades más estratégicas, son por donde siempre cualquiera necesite, desde cualquier punto de ese territorio, si la persona necesitara llegar a un lugar, siempre iba a tener las ciudades cerca. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en una lista tenemos Hebrón. Entonces Hebrón es este puntico acá, en Judá. De pronto no se alcanza a ver muy bien porque la imagen está un poquito pixelada, pero ¿saben dónde queda Jerusalén? Jerusalén es este puntito que queda acá. Entonces resulta que Dios dijo que esta ciudad de refugio no iba a ser la capital, ninguna de ellas. Pero Hebrón sí resulta que queda en una región montañosa, todo este sector es montañoso. Y Hebrón, de hecho, es uno de los puntos más altos, ¿cierto?, de toda esa región. Tiene unas montañas que hasta cae nieve. Hoy en día la gente va a ir a esquí por allá, cuando son en invierno. Entonces es un lugar que tiene muchas montañas. La siguiente ciudad es una que se llama Becer. Esta que Becer era al lado del desierto. Becer viene siendo esta de acá. De aquí para allá, eso es pura arena. Allá hay puro desierto. De hecho, cuando uno ve a todos gente con camellos y todo eso, generalmente viven por esta región. La siguiente sería Ramot. Ramot es la que queda arriba, ¿cierto? Arriba. Y hay dos que parecen muy junticas, pero en realidad no están tan junticas. ¿Por qué? Porque entre Ramot y Golán también quedan montañas. Entonces, a pesar de que digamos que geográficamente parece que están cerquitas, es como si yo digo, me voy caminando hasta, no sé, hasta Guarne. Pues Guarne no queda cerquita, pero no tan cerquita porque hay una montaña por medio. Listo. La otra es Cedes. Cedes queda en lo que sería más adelante Galilea. ¿Sí? Y de hecho ese laguito que uno ve ahí es el mar de lo que ya sería el mar de Galilea. Más arriba quedaba esa ciudad de Cedes. Y la última es Siquem. Siquem queda aquí en toda la mitad. Y Siquem tiene una importancia muy grande, porque ¿qué pasa? A pesar de que Siquem era una ciudad de refugio, más adelante se convertiría en la capital de cuando el pueblo de Israel se dividía en la área de Judá y en el resto del pueblo de Israel. Siquem se volvería la capital. Y más adelante en el Nuevo Testamento también sería donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Entonces Siquem, de cierto modo, por ser una ciudad tan central y tan importante, más adelante va a tener como otras cantidades de momentos importantes históricamente. Listo. Listo. ¿En qué versículo quedamos? Creo que quedamos en el 15. Sí. Bueno, ¿quién diferente los quiere leer del 16 en adelante? 16. Sí. Dice, si un instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumentos de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Eso hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Un detalle que en el versículo más adelante en Josué se obvia, pero que aquí se explica, es el tema del vengador. Resulta que, obviamente, cada país tiene como sus leyes. Entonces, no podemos pensar que es que las leyes de Colombia van a aplicar a como el pueblo de Israel se manejaba.
y de pronto viceversa, uno pensaría que sí, pero igual tenemos que entender cada cosa en su contexto. Por lo tanto, tenemos que entender cómo era la ley que imperaba para el pueblo de Israel. Resulta que si alguien mataba a un familiar mío, ¿cierto? La ley decía que el vengador, que vendría siendo el familiar más cercano o una persona cercana a su familia, tenía el derecho de ir a tomar la vida de esa persona que asesinó al familiar. Eso era lo que decía la ley para el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero no significa que entonces, yo maté a fulanito porque estábamos moviendo una cosa, una piedra cayó por culpa mía de un despañero y por allá abajo se mató a alguien. ¿Cierto? Eso sería un accidente. Pero obviamente yo no sería culpable porque yo no busqué matar a la persona. ¿Cierto? Entonces había casos de ese estilo. Porque una cosa es una persona maldadosa, ¿cierto? Que está buscando la caída a la otra persona y de pura maldad ir a cometer algo contra otra persona que termine en su muerte. ¿Cierto? Esa es una persona que, según la ley de Dios, la tenía que matar, ¿cierto? Al asesino. Pero otra es una persona que por cosas de la vida terminó cometiendo un accidente y termina matando. Eso, por ejemplo, hoy en día, como lo veríamos. Cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito. Eso a veces ha pasado. Hay personas que en accidentes de tránsito chocan uno al otro, que como que, no, venga, y lo llevan al hospital, y después a los meses le dicen, no, es que ese señor se murió por el accidente que tuvo con usted, pero usted es culpable. Entonces, ese tipo de cosas pasan hoy en día y pasaban antes. Sí. Pues yo hago una pregunta. Sí. Pues según estas escrituras, en ese entonces Dios aprobaba el homicidio. Ojo, no, porque eso no es un homicidio. Eso es básicamente. Por eso, cuando él decía que si alguien mataba a un familiar de uno, esa persona tenía derecho a tomar la vida. O sea, quiere decir que Dios aprobaba. Vamos a ver cómo funcionan las cosas, porque es que eso es un tema muy delicado, ¿cierto? Es un tema muy delicado que no podemos como tomar a la ligera, como que, entonces yo voy a matar a fulano porque es que la ley me lo permite. No, no es tan así. Y ya vamos a ver con calma. ¿Sabe que hay dos tipos de asesinato? El que es intencional y el que no es intencional. Bueno, mira, por ejemplo, yo llego, mato a una persona porque me cae mal. Eso es intencionalmente. Y hay otro que yo estaba peleando por un camino, se me cayó una cosa y maté a la persona inocentemente. Entonces, lo que pasaba en ese tiempo es que la persona que cometía el asesinato, pero que decía que eso tiene un nombre científico, el vengador de sangre, que era cercano a la persona que murió, tenía derecho de matarlo, porque él lo hizo intencionalmente. Pero aquella persona que lo hacía accidentalmente, entonces tenía el derecho de salir corriendo a la ciudad de refugio. Ahí él presentaba el caso a los sacerdotes, a los ancianos, que me vienen persiguiendo porque según yo soy inocente de que mató a esa persona. Entonces ahí se encargaba el anciano de recibirlo y de hacer el juicio y ya se encargará ya de esperar un momentico, no lo mate porque uno es inocente, vamos primero a ver qué pasó a él. Si fue inocente, ahí se queda ahí, ya eso ya termina todo ahí. Pero si él es culpable, se entregaba a la persona de la familia que mató, le tiene que matar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todo pecado, todo error, toda culpa se pagaba con un sacrificio. El sacrificio era, pues, apedreaban a una persona, a una mujer por no en este momento, para que no se preocupen. Eso es muy importante porque recuerden que tenemos que entender la Biblia siempre en su contexto, ¿cierto? O sea, no podemos ir pensando que podemos aplicar cosas del Antiguo Testamento para el Nuevo ni tampoco para hoy en día, porque cada tiempo tiene su manera. Ahora, eso sí, iba a aportar algo a lo que decía don Señor. Después de la venida de Jesús ya cambian las leyes y lo del Antiguo Testamento eran leyes ya caducadas. Ya abolido. Sí, ya llegaron las nuevas leyes. Perdón, también hay otro asunto importante y es que, a ver, pensemos, ¿cuál era la manera de gobierno del pueblo de Israel en este momento de la historia? ¿Cuál era? O sea, ellos tenían de pronto reyes. No, pero ellos eran teocráticos.
realmente ellos sí tenían sus dirigentes, o sea, cada familia tenía como lo que llamaban ellos sus principales, ¿cierto? O sea, que sería como el padre de familia de una familia muy grande, por ejemplo, y entre ellos eran los que dirigían cada uno como su familia, ¿sí? Por eso lo llamaban tribus, las tribus de Israel. Pero ellos tenían que tener una manera de poder mantener como el orden, ¿cierto? Y ellos tenían que seguir las reglas que Dios les había estado dando. Sí, hermanos, es bueno siempre saber que el pueblo que salió de Egipto fueron 2,5 millones de personas. Esas 2,5 millones de personas andaron con Moisés durante 40 años y cuando entran, obviamente, hay una forma ya determinada por Dios para organizar todo ese pueblo. Donde como había gente que era moldeable, habían otros que eran rebeldes. Y hay muchas situaciones establecidas. ¿Para qué? En algunas partes para el pueblo de Israel. Ahora, siempre debemos de tomar en cuenta que esa ley establecida por Dios, que está en el Antiguo Testamento, esa ley moral sigue siendo vigente para nosotros hoy. No es que se abolida, porque matar antes es lo mismo de matar hoy. O sea, eso no está abolido. Pero sí habían unas cosas, y en particular las ciudades de refugio son algo especial, dado por Dios para ese pueblo. ¿Sí? Recuerden que en ese tiempo podemos compartir, si alguien tiene un conocimiento dentro del tema, lo puede compartir. No, aquí había otra persona ahí en la ciudad de refugio, también los levitas. Ya los levitas eran sacerdotes en aquella época que se veían el papel de jueces. Es que decidía si esa persona vivía o no vivía, si era culpable o no era culpable. Se me está adelantando, hermano. Bueno, vamos a leer una parte, vamos a acabar este tema para que nos quede claro, porque justamente la duda que tiene aquí el hermano tiene también mucho interés y es como que, bueno, es que entonces eso sigue vigente, realmente ¿por qué tenía ese funcionamiento? Porque de cierto modo para nosotros es extraño, o sea, eso no es como normal. Pero entonces vamos a leer, dice, siguiendo números 35-22, dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morirá en aquella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas que el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Vean que había unas reglas muy claras de por qué existían las ciudades de refugio. ¿Qué pasa? ¿Quién es la persona que busca justicia? O sea, que va y entrega, mejor dicho. Si un asesino, llamémoslo por asesino, sin todavía saber si lo hizo con o sin intención, se entrega, uno quien quiere que la persona no lo hizo con culpa. ¿Por qué? Porque es que el que sabe que hizo mal no se va a ir a entregar. No se va a ir a entregar porque él sabe que lo van a juzgar. En cambio, ese lo que va a hacer es que se va a escabullir y va a huir y se va a esconder. ¿Sí? Entonces, claro, digamos que de cierto modo, ahí para responderle al hermano, si un homicida que lo hizo con mala intención, sabe que lo hizo con mala intención, no se va a entregar. ¿Por qué? Porque no va a buscar la justicia. Antes de contrario, va a tratar de huir. Porque sabe que es culpable. En cambio, la persona que sabe que hizo un mal, pero no lo hizo buscando realmente hacer el mal, se va a buscar la justicia, va a buscar los medios para poder entrar como un lugar donde lo busquen y digan: listo, si yo me equivoqué, entonces que se haga. O si puedo salir librado, entonces, porque ¿qué pasa? Si lo encontraron culpable, lo que dictamina la ley es que a él lo tenían que matar, ¿cierto? Y el que lo tenía que matar era el vengador, ¿cierto? Entonces el vengador entraba en un juicio, encontraban al asesino culpable y lo encontraban de verdad culpable. Entonces el otro por ley, la persona que tenía que matarlo, pero ya después de un juicio justo, era el vengador. Pero si por el contrario los jueces encontraban que esa persona, a pesar de que había cometido un
asesinato, no era culpable, ¿cierto? Tampoco era tan campante que, ya me puedo ir, no, le tocaba quedarse en esta ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, hay algo muy interesante ahí, es que la obediencia es muy importante para todo. La obediencia nos lleva a estar bien delante de la presencia del Señor. Entonces, mire lo que sucedía. Al que había matado por accidente o lo que hubiera sido, le permiten estar en un lugar, pero esa persona no se quiere estar ahí o por cualquier razón sale hacia afuera. Entonces ahí queda desprotegido porque se nos puso un límite, en este lugar estás protegido, pero si te sales de entonces eres castigado. Entonces aquí vemos que cuán importante es la obediencia, aún en unos casos donde está la vida. Era como la alusión a una prisión. Más o menos, sí, más o menos. Pero ya vamos a ver que realmente no es que esas ciudades fueran ciudades de prisión, no, tampoco era tan cierto. Pero si había un asesino que sí tuvo intención y huía a esas ciudades que... No, es que si él huía a las ciudades, a esas ciudades de refugio, ¿qué sí, pasaba? Bien, entonces vamos otra vez al libro de Jueces, 2 libritos hacia adelante. Libro de Jueces, capítulo 20. ¿Sí? Sí, 20. No, perdón. Jueces no, es Josué 20. Adelante, un libro más. Josué 20. Sí. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer. Entonces dice, habla a Josué diciendo, habla de los hijos de Israel y diles, señalados las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de ustedes. Eso es lo que vimos ahorita, ¿no? Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Creo que ya entendimos bien el contexto del vengador de la sangre. Luego dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad. Es decir, no es como que, yo entro constantemente, no. Esas ciudades, primero que nada, eran ciudades fortificadas, o sea, eran ciudades que estaban bien protegidas, tenían una muralla, y para el único poder entrar era por una puerta. Y en la puerta, siempre antes de que cualquiera entrara, tenían que hacer como una inspección. Tenía que llegar y decir una puerta varias cosas. Entonces se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que realmente cuando ellos llegaban, ellos tenían que exponer por qué, y en la medida que exponían, ellos lo que hacían era que lo decían, usted se va a quedar en este lugar. Podía ser una casa o una habitación. Y ahí se tenía que quedar mientras le ponían un juez y le hacían como todo el proceso realmente, ¿cierto?, de justicia. ¿Por qué? Porque no es como que simplemente, yo voy a me ya y me quedo y nadie se entera de que yo estoy aquí. No, entraban en un proceso judicial desde el principio, desde que entraban en la puerta. Pero porque no es como que, yo no sé, el hotel de los escapan. No. ¿Y qué pasa? Resulta que Dios pues les había dado las instrucciones, ellos hicieron como todo el tema de dar estas ciudades y de determinar cuáles eran. Ya vimos que eran ciudades importantes, no eran cualquier pueblito, no eran ciudades que tenían una infraestructura adecuada, que eran suficientemente grandes, pero ¿qué pasa? Entonces ahí viene lo que Juan ahorita nos adelantó. Y es que resulta que las ciudades también tenían otra particularidad, y es que eran ciudades que quienes las administraban eran los de la familia de la tribu de Leví. ¿Quiénes eran los de la tribu de Leví? ¿Qué hacían los de la tribu de Leví? Se encargaron del altar, de todo lo que tenía que ver con la adoración al Señor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente capítulo, que es el capítulo 21, habla sobre la repartición de las tierras y las ciudades para la tribu de Leví, para los levitas. Resulta que aquí volvemos a ver el mapa de Israel. ¿Y qué pasa? Yo no sé si alcanzan a ver bien, yo traté de tener la imagen de mejor calidad, pero no fue posible. Y es que hay unos que tienen unos puntitos rojitos. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Bueno, esos puntitos rojitos vienen siendo la ciudad de refugio. Pero también tenemos otros puntitos
y de pronto otros que son como medio blancuzcos. Los punticos verdes también eran ciudades que se determinaron que iban a ser administradas por la familia de la tribu de Leví. ¿Sí? Los punticos verdes corresponden a los lugares que realmente se sabe que es ahí donde están, y los punticos blancos es donde realmente no se tiene una claridad de dónde quedan esas ciudades, porque son ciudades que ya desaparecieron. ¿Sí? Entonces no existen, entonces digamos que es un lugar como aproximado donde se cree que estuvieron. Entonces vamos a leer, alguien si me quiere ayudar, el capítulo 21, versículos del 1 al 3. ¿Qué libro? Josué, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Dale, con voz así suave. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que les estas ciudades donde habitar, con sus seguidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades por sus ejidos. ¿Saben qué es un ejido? ¿No les suena? No, suena como al ejido, pero no es parecido. Un ejido es como cuando había la ciudad, ¿cierto? Los alrededores de la ciudad es el ejido. ¿Sí? En el pasado, pues digamos que en la parte como donde habían las casas, es donde está la gente tenía como las casas, la parte como urbana. Pues la parte alrededor, que era donde normalmente estaban, ya sea en los campos de cultivo o donde dejaban el ganado, todo eso es lo que es el ejido. ¿Sí? Aquí pues digamos que aquí es muy montañoso, entonces no tenemos como muchos lugares muy planos, pero en ese lugar realmente no es tan montañoso en muchas partes, sino que también tiene sus lados como planos. Entonces es muy normal que haya una ciudad y que alrededor pues todo fuera como plano. Entonces en ese espacio alrededor, puede ser de 1 o 2 kilómetros alrededor, eso era el ejido. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que como ellos llegaron a conquistar toda esa región ya tenía ciudades, ciudades que le pertenecían a los diferentes pueblos o personas que vivían en ese lugar. Y en la medida que ellos iban conquistando, ellos se apoderaban de las ciudades. ¿Sí? Y en la medida que tenían el control sobre esas ciudades, digamos que cada ciudad pues, le pertenecía al territorio de cada una de las tribus. Entonces aquí en Colorcito vemos de que, por ejemplo, a la tribu de Rubén le tocaba toda esa área, y a la de Gad le tocaba toda esa área, y a la Manasés le tocaba un área incluso mucho más grande. Y así, cada una de las tribus tenía un territorio. Pero ¿qué pasa? La tribu de Leví era una tribu especial, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que estaban en la tribu de Leví? O sea, ¿quiénes eran, digamos, las personas como prominentes de la tribu de Leví? Somos sacerdotes. Exacto, eran los descendientes de Leví, entre ellos, por ejemplo, en la época de Moisés, ¿de qué tribu era Moisés? De la familia de Aarón, eran los. Exacto. Los sumos sacerdotes eran de la familia de Aarón. Pero Moisés también era un descendiente de la tribu de Leví. ¿Sí? Y a la tribu de Leví, Dios les había dado una instrucción, y es que a ellos no les tocaba tierra. Imagínense, ellos realmente no tenían tierra, ellos no les iba a tocar herencia de ningún tipo. Pero La herencia era prioritaria. exacto. Por una razón. Sí. Porque el 10%, o sea, el Señor ha dicho que el 10% de nuestro salario o de nuestras cosechas le pertenece por derecho propio al Señor. Entonces, a la tribu de Aarón, pues, de esto que es Leví, le correspondía el 10% de todas las tribus, de lo que cosechaban todas las tribus. Entonces, las tribus los llevaban al altar, pues, porque eso era para el Señor. Entonces, como esa plata es del Señor y sigue siendo todavía del Señor, entonces con eso era que iba a funcionar el altar. Por eso dice: yo seré su ¿cómo se llama? Su sostén. Entonces, porque es con plata mía que va a funcionar el altar. Entonces, por eso era que todo lo que era la tribu de Leví no tenía herencia en todo ese territorio ni en todos los lugares donde vaya, porque por derecha es sostenido por el 10% de la tribu de lo que se llama. Entonces, si vemos, digamos que una de las cosas es que ellos tenían que repartir de las ciudades. ¿Por qué? Porque ya habían repartido para el resto de tribus, pero la tribu de Leví quedó como en el aire.
Entonces ellos como que vengan, entonces nosotros dónde vamos a vivir. Entonces ahí dijeron, por eso es que los dirigentes, los principales de la tribu Leví se acercaron a Josué y dijeron, bueno, venga que es que a nosotros nos corresponden ciudades, entonces vamos a repartirnos allá. Entonces ellos lo que hicieron fue que de las ciudades que de cada uno de los pueblos empezaron a repartir, de forma que ninguna ciudad quedaba una al lado de la otra, sino que estaban todas repartidas. Y si vemos el mapa realmente era así, claro. Todas las ciudades que vemos así punticos rojos, blancos o verdes, vean que están repartidas por diferentes partes. ¿Sí? Y entre esas ciudades estaban las ciudades de refugio. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que administraban las ciudades de refugio eran todos sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. ¿Cierto? Por lo tanto, esas eran las ciudades donde es como se preparaban para ser abogados y jueces. ¿Sí? Ellos se preparaban para poder impartir el tema de la justicia. O sea que prácticamente los de la tribu de Leví tenían que salir todas las tribus para poder administrar. Eso, ellos tenían muchas responsabilidades, no solamente la de la justicia, era una de sus responsabilidades. Otra muy importante, ¿cuál sería? O sea, si son sacerdotes, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Espiritual, exacto. ¿Y eso qué corresponde? Parte de lo que ellos tenían que hacer era enseñar la palabra. Ellos, su responsabilidad era instruir a todas las personas y esa es una de las razones por las que están totalmente repartidos. Nadie tenía una excusa de que no, que es que eso me queda muy lejos. No. Realmente no les quedaba lejos, porque desde todos los lugares tenían siempre una ciudad de levitas cerca. ¿Sí? Y era responsabilidad de ellos tener siempre una copia de las escrituras y estar enseñando a los niños desde pequeños. Siempre tener claro que si alguien tiene un problema con su vecino, en quien sea, ahí está la parte de la justicia, ellos se acercaban a sus jueces que tenían siendo los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense donde Dios no hubiera diseñado esto de esta manera. Imagínense donde Dios no hubiera instruido de que ellos se repartieran en diferentes regiones, en diferentes sectores, para que hubiera la justicia cerca. Yo les digo, voy a enseñar un ejemplo clarísimo de qué pasa cuando eso no es así. Ustedes han visto de pronto estos días, hay una ciudad que queda en el Caribe, un país que queda en el Caribe, una isla, que se llama Haití. Y resulta que Haití tiene una particularidad. Allá en este momento es un estado fallido. O sea, allá ellos no tienen ley por ninguna parte. Cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay manera de que las personas se organicen de una manera de que puedan buscar como que sus conflictos se puedan arreglar mediante la ley. O sea, que no hay nada de eso. Y es un estado fallido, ¿cierto? Al Dios diseñarlo de esa manera, quedó muy claro de que siempre las personas iban a tener acceso a la justicia. ¿Sí? Sin importar su origen, ni su ubicación, ni nada. ¿Sí? Y en total, la cantidad de ciudades que se repartieron fueron 48. ¿Cierto? Pues no las vamos a contar todas, porque estas sí son muchas. A diferencia de las otras que eran solo 6 que las podemos nombrar, estas eran demasiadas. La parte importante es que estaban todas bien repartidas. ¿Y qué pasa? De cierto modo, eso también se convierte en un sacrificio para el resto de las tribus. Porque es que, imagínate que vos conquistás un territorio. Y de ese territorio, vos decís, uy, qué ciudad, las ciudades probablemente se colocan en los mejores lugares, en por donde pasa todo el mundo, o los que tienen agua cerca, o los que tienen los campos de cultivo cerca. Y qué casual, resulta que las mejores ciudades finalmente quedaron repartidas para los levitas, no para ellos. Entonces, de cierto modo, eso fue un sacrificio, entre comillas, lo coloco entre comillas porque no es como que, ay, pobrecitos, lo hice de mala gana, no, ellos lo dijeron, era parte del mandato de Dios y ellos obedecieron. ¿Sí? Y fue que ellos tenían que hacer esas mejores ciudades, que eran mejor ubicadas, a los levitas, ¿cierto? De forma que ellos tuvieran siempre como cerca y que no fuera que los levitas se vieran en las cosas diciendo, no, es que aquí yo no puedo vivir y les tocara moverse, o peor aún, que desapareciera como ese lugar en el que el resto de los ciudadanos de Israel pudieran acercarse para buscar ayuda espiritual, judicial o cualquier tipo. ¿Bien? Entonces, vemos que esta parte de la tribu de Leví es muy importante. Vamos a acabar de leer la última parte del capítulo 21, desde el versículo 41. ¿Quién me quiere ayudar con esos últimos versículos? Desde el 41 hasta que acabe el capítulo 21. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus
poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces, este último versículo, o sea, parece como un poquito salido, pero resulta que con esto se da fin a toda la repartición del área de Canaán entre el pueblo de Israel. Con eso ninguna tribu iba a decir como que no, venga, que es que falte yo. No, ahí se da por finalizado toda la repartición. A pesar de que igual les faltaba todavía terreno por conquistar, ya había conquistado aproximadamente la mitad, ¿sí? Un poquito más de la mitad, pero les faltaba una parte, pero ya quedaba totalmente repartido y ya quedaba como organizada la parte institucional, ¿cierto? Que Dios había organizado para el pueblo de Israel. Y ese versículo 45 es muy importante porque dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El Señor todo lo cumple, no deja nada, ni un cabo suelto. Él siempre tiene el poder para, pues, y la soberanía en todas las cosas porque Él es justo y porque él tiene cuidado de los suyos. Entonces, la verdad central de esta clase de hoy viene siendo las instrucciones que Dios, con la creación de la ciudad de refugio y de los levitas, muestra su deseo de que esto es un trato justo para todos. ¿Sí? Porque de cierto modo, eso es algo que uno ve. Cuando no hay justicia, cada quien entonces trata de hacer justicia por su propia mano. ¿Cierto? Cuando no hay reglas, cuando uno tiene pues a quién buscar, cuando hay algún problema, la gente busca hacer como todo por su propia cuenta y nosotros todos somos pecadores y terminamos haciendo cosas que no convienen. A nivel de aplicaciones, digamos que tendríamos tres. La primera es que Dios distingue las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de todo, Dios en su sabiduría diseñó un sistema que permitía distinguir de una manera casi inequívoca quién hacía las cosas por pura maldad o sin intención. ¿Cierto? La segunda viene siendo que Dios desea que el hombre reciba justicia. No es como que que se defiendan como puedan, no, sino que existe como todas reglas claras, todo un procedimiento con el cual Dios espera que las personas de su pueblo, particularmente en esa época, tuvieran manera de encontrar justicia. Y la otra es que la justicia de Dios es universal. No importa, porque una cosa importante era que eso no era solamente para el pueblo de Israel, eso también incluía a los extranjeros, a los forasteros, para las personas que no eran directamente, independiente que fueran o no del pueblo de Israel, si estaban en esa región, tenían la posibilidad y a todos se los trataba por igual. Y no es como que, yo soy un forastero o un extranjero, en esa época pues digamos que llegaban muchos de Egipto, ¿cierto? O de otras regiones ahí cercanas. Y si ellos decían como que, por accidente maté a un fulano, entonces ese también tenía la posibilidad de acceder a la justicia. Entonces no había como distinción de personas en ese aspecto. Dios no les cuida nada. Daniel, señor. devolver la imagen. Sí, hermanos, es entender varias cosas. Mire, y lo establecido por Dios es bueno. La norma establecida por Dios es de bendición. Uno lo que tiene que hacer es sujetarse a esa norma. Muchas veces no nos ubicamos a la norma. Aquí el Señor está mostrando algo que siempre a mí particularmente me sorprende. Y yo digo, tremendo, ciudades de refugio. Hoy deberían haber ciudades de refugio. A ver. Sí, pero entonces cada vez que leo esto, digo, pero venga, es que ¿quién es nuestro refugio? ¿Usted ha pensado? ¿Cuál es su refugio? Dios. Nuestro refugio es Cristo. Nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Éramos culpables y el Señor nos lleva a ese refugio. Pero ojo, es que ese refugio, el Señor conoce las intenciones del corazón. No lo podemos engañar, pero Él en su justicia es justo. Por eso envió a Cristo. El Dios envió a Cristo dentro de su justicia, porque es a través de Él que vamos a encontrar salvación. Y es para todos. O sea, ese refugio llamado Cristo es para todos los pecadores. Y eso es una gran bendición. Es una bendición que pues,
Si el Señor estableció eso para ese pueblo de Israel, era algo que para ellos yo creo que fue muy útil. Nosotros hoy vivimos y disfrutamos de esa gracia de Dios. Amén. Listo. Los versículos para esta semana corresponderían a los siguientes textos. Desde Josué 22, 23 y 24, básicamente los serían como los capítulos que les vamos a estar repartiendo como la lista para que durante la semana sepan qué versículo ir leyendo, para que el próximo domingo vengamos con el tema leído y que digamos si de pronto durante la semana les da alguna duda o no entienden algo, también el próximo domingo en el tiempo escolar dominical puedan como preguntarnos. Bueno, podemos hacer una oración para finalizar. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por todas las bondades. Agradecemos, Señor, por dar para nosotros, al mostrarnos desde la eternidad hasta la eternidad de los justos, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial, porque tú tienes cuidado de todos, Padre bendito. Porque tú nos perdonas, Señor, porque te has hecho un Jesucristo para pagar un pecado que era nuestro, Señor. Y que si nos arrepentimos de todos sus pecados, somos salvos. Gracias. Gracias por esa justicia, Señor. Gracias por la lección que nos diste hoy, Padre bendito. Y permite que nosotros tengamos en cuenta que las grandes maravillas que tú has hecho para que nosotros seamos perdonados. Envía la reflexión. Gracias, bendito Dios, por este culto, Señor, y por esta escuela dominical. Quédate, Dios.